Bueno, y ahora vamos a meternos obviamente en este escenario político que está atravesando la República Argentina y lo vamos a analizar junto con quien es politóloga, además tiene un cargo muy importante en las encuestadoras de nuestro país. Estamos hablando de Florencia Filadoro, a quien estamos saludando. ¿Cómo te va, Florencia? Muy pero muy buenos días, muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a ustedes? Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia, por este contacto con Televisión Federal. Lo decía Mariano, bueno, una semana complicada con respecto al campo, a la deuda, a la interna también entre el gobierno y la suba de retenciones con el sector productivo de nuestro país. Bueno, ¿cómo lo analizás vos como politóloga a este contexto que estamos viviendo los argentinos? Bueno, en primer lugar, claramente empezamos el año, o sea, ya no hay vuelta atrás, no hay espera ni de clases ni de nada, o sea, empezamos con todo y bueno, en verdad, bueno, básicamente el presidente al momento de establecer, digamos, cuál es su agenda de trabajo en la apertura de la Cámara Legislativa, estableció una serie de temas que son los que vemos están empezando a activarse, digamos, en la agenda pública. Algunos de ellos se están activando por una cuestión propia del gobierno que los está empujando, por ejemplo, el tema de el proyecto de descentralización de la justicia. Próximamente vamos a tener novedades, supuestamente con el tema de la legalización del aborto también vamos a tener novedades, y después hay otros temas que se van sumando, que son más de coyuntura, si se quiere, como por ejemplo el coronavirus, algo que nadie lo había pensado los últimos meses, obviamente porque es una cuestión totalmente novedosa, y a eso también se le suma una cuestión como por ejemplo el conflicto en el campo, que es una reacción un poco inesperada, diría yo, por parte de bueno, quienes están hoy pensando, digamos, en cuál es la mejor estrategia que debería tomar el campo como entidad, si se quiere, respecto de la discusión de retenciones, ¿no? Y aparte siempre con el trasfondo que lamentablemente los argentinos estamos muy acostumbrados, que es el trasfondo económico, ¿no? Todavía es una economía que no tocó fondo, no sabemos cuándo va a tocar fondo, y este es el principal dilema hoy del gobierno. No sabemos en claro, digamos, con cuánto presupuesto va a contar el gobierno como para decir, bueno, vamos con esta política pública o vamos con esta otra política pública. Bueno, acabo de hacer como un análisis muy global de universos. Florencia, vos decías una reacción inesperada por parte del sector agropecuario. Con esto de hoy comenzó el paro por 4 días de comercialización y demás. ¿Era tan inesperado? ¿No se podía prever una reacción del sector ante una suba de retenciones? Sí, pero el tema es el siguiente, el gobierno está recién comenzando. Recordemos que el 20 de diciembre asumió el gobierno en una situación que, bueno, además está a decir, súper compleja. Y en el medio hubo vacaciones, obviamente muchos de las personas que conforman el gobierno no se tomaron vacaciones, pero aún así, digo, de a poco claramente uno ve cómo desde otros sectores, al menos esta es mi opinión o mi análisis, si tuviese que asesorar, digamos, a quienes están a la cabeza obviamente de la estrategia de comunicación del campo, mi análisis sería, bueno, quizás hubiese sido mucho más prudente, en especial por un tema de vínculo con la opinión pública, de esperar un poco para tomar una medida así tan fuerte, ¿no? Sí, porque, Florencia, yo lo que vemos es que... Sí, discúlpame. Perdón. No, en este sentido, muchos comparan esta situación, hay que dejar que corra el tiempo, pero con la resolución 125 y aquel famoso conflicto, en donde la opinión pública y la ciudadanía, yo creo que se instaló detrás de la protesta del campo, detrás de la protesta del sector. Hoy por hoy me parece que esa opinión pública está dividida, ¿no? Es algo de lo que vos más o menos querías dejar entrever. Sí, yo lo que creo es que todavía estamos lejos de... No, me parece que es muy temprano como para comparar hoy la situación de la suba de retenciones con la situación de la 125, ¿no? Además fue un conflicto de 4 meses, esto está recién empezando, en un gobierno que está recién empezando. Recordemos que durante el conflicto de la 125 el gobierno no era recién llegado como el caso de ahora, y para nada hablábamos de una situación tan crítica desde lo económico y desde lo social, donde, bueno, cerca de un 40% de los argentinos, o sea,
de 10 argentinos que vemos hoy, de mínima 4 son pobres. Eso es una cifra altísima. Entonces, vemos en ese sentido que hay una situación muy delicada y por eso digo que para mi gusto, o al menos para mi opinión, fue un poco apresurado esta reacción del campo. Yo la hubiese tomado como, sí, una herramienta de negociación, obviamente, que se estila, pero más... Sí, no tan en esta situación. Sí, hasta inclusive si vemos en el caso de... Claro, si vemos, por ejemplo, en el caso de un sector súper afectado como el de los maestros y los docentes. No hicieron paro. Bueno, hay algunas provincias que todavía están trabajando, digamos, pero... Sí. En cierta forma, bueno, es uno de los sectores más afectados. Hay una afinidad gremial importante en ese sector también, Florencia, que hay una afinidad importante, digamos, desde lo político con los sectores gremiales, en donde también tienen su influencia, ¿no? Digo, el sector docente. Sí, hay de todo, porque también hay mucha discusión dentro de la propia dirigencia sindical docente, bueno, hay mucha crítica a la dirigencia sindical docente, pero aún así no significa que uno comulgue, digamos, o está de acuerdo, o estos maestros están de acuerdo con la situación actual que viven desde lo económico y cómo el Estado, digamos, los trata a ellos como empleadores del Estado, ¿no? Por las condiciones que tienen en sus trabajos. Entonces, digo, son cosas distintas. Sí, bueno, y vos lo resumiste muy bien al comienzo, hiciste un breve repaso de todo lo que nos preocupa a los argentinos y hablaste, por supuesto, también de la deuda. Hace unos días nada más se fue otra misión del Fondo Monetario Internacional de nuestro país, que vino a seguir también evaluando cómo es la situación económica del país, pero bueno, todavía no cerramos este acuerdo que está pidiendo el gobierno, pero faltan muy poquitos días porque el plazo se vence ahora en marzo. Sí, eso también es una fecha muy importante, bueno, no solo para el gobierno, sino para los argentinos, como decía antes, porque nos permite bueno, en realidad al gobierno argentino le permite establecer blanco sobre negro con cuánto dinero dispone del presupuesto para poder empujar una política pública o para poder realizar otro tipo de política pública, ¿no? Y eso no es cosa menor. Por eso también un poco retomando el comentario que hacía al inicio, ¿no? De la apertura de la sesión legislativa, lo que hizo el presidente en realidad fue, bueno, trabajemos, en cierta forma dijo con su equipo, bueno, trabajemos con los temas que hoy por hoy podríamos trabajar en la agenda, que lejos tienen que ver de la situación económica, porque la situación económica lamentablemente hoy depende muchísimo de esta negociación que podamos encarar como país con el Fondo Internacional, ¿no? Y en ese sentido me refiero, bueno, al tema del aborto, al tema de la descentralización de la justicia, etcétera, etcétera. Florencia, te quiero preguntar, en una situación mucho más política, ¿cómo sobrelleva las presiones internas que tiene esta coalición que hoy gobierna, que es el Frente de Todos? Digo porque ya han dado distintas muestras de que no es tan homogéneo, ¿no? Es heterogéneo y hay sectores que comienzan a influir. ¿Esto es otro que tiene que batallar Alberto Fernández también en estos primeros días? ¿Es otro tema? Sí, sí, absolutamente, e inclusive le agregaría una cuestión más, que ahí lo que más le importa a Alberto Fernández, o le debería importar a Alberto Fernández en estos próximos meses, es construir el albertismo, es decir, la fuerza propia dentro de su propio espacio. ¿Qué significa esto? Recordemos cómo se formó el Frente de Todos. Es realmente un frente, o sea, convergen en ese frente distintas posiciones, en especial vemos una rama como más tradicional, si se quiere, peronista, donde quizás esta es la que más se asemeja o se acerca, digamos, a la postura de Alberto Fernández. Por otro lado tenemos una rama, bueno, muy fuerte, obviamente, la de Cristina Fernández de Kirchner, y por otro lado también tenemos una rama bastante fuerte que es la del masismo. Bueno, cada uno obviamente está empujando por... en principio empezó a empujar, digamos, por obtener, digamos, distintos cargos específicos dentro del gobierno, y ahora obviamente cada uno empuja por su propia agenda. Bueno, y esto puede hacer ir retrasando un poco los tiempos, pensar algunas de las medidas a tomar, o lo van a ir resolviendo internamente, crees vos, para el interior del frente.
Me da la sensación que cada una de estas diferentes vertientes que mencionaba antes tienen muy en claro hoy la importancia de mantenerse unidos, porque mantenerse unidos les permitiría a ellos avanzar en una agenda común y en especial avanzar para poder empezar a dar, a mostrar resultados concretos, que es lo que le urge enormemente al gobierno por la gran expectativa que cargó en ellos la ciudadanía luego de las elecciones de octubre del año pasado. Entonces, en ese sentido, ya necesita mostrar buenas noticias y la forma de hacerlo es a través de compartir una agenda común y empujarla entre todos. Bueno, tenés un cargo, Florencia, en las consultoras argentinas. No sé si hay números, si han realizado algún tipo de encuesta sobre imagen del gobierno. Estamos muy cerca de estos 100 famosos primeros días. ¿Cómo está en cuanto a la opinión de la gente, el gobierno y las distintas decisiones? Bueno, estamos próximos a realizar un estudio de opinión a nivel nacional que realizamos todos los meses, empezando en marzo justamente, por eso, bueno, todavía no tenemos números frescos, pero lo que imagino que va a llegar es, ya está viendo una serie de pequeñas señales que tardan bastante, digamos, ¿no? en calar, digamos, en el día a día de la gente, pero, por ejemplo, un dato interesante es la reducción de la inflación en la medición del INDEC. Se espera ahora en febrero, si bien estas son cifras oficiales, hay que ver cómo impactan en la opinión pública, o sea, próximamente les podría decir, no es que tengamos los resultados. Creo que son pequeñas buenas noticias que se le van agregando al día a día de los argentinos, cosa que hacía bastante no tenían, y como decía antes, ¿no? No sé si desesperadamente, pero bueno, con mucha premura, los argentinos estamos esperando estas pequeñas señales para empezar a vislumbrar un poquito más de una situación un poco más favorable, ¿no? A toda la situación que estuvimos viviendo hasta ahora. Bueno, Florencia, esperamos esos números, entonces cuando se terminen de realizar los estudios vamos a tener la información de estos nuevos números que van a arrojar allí. Muchísimas gracias por el contacto con Telediario Federal. No, muchísimas gracias a ustedes, por supuesto, por comunicarse. Y saludos por allí. Un abrazo.